Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeras. Yo voy a exponer el desarrollo de la actividad. Tema, la lectura de cuentos como estrategias para fomentar la comprensión lectora y la creatividad. Introducción. La lectura de cuentos constituye una de las estrategias más significativas en la educación básica, ya que promueve el desarrollo del lenguaje, la comprensión lectora y la creatividad, según Armijos, 2022. Los cuentos permiten a los niños acercarse al mundo literario de manera lúdica y significativa, fortaleciendo no solo la capacidad de interpretación de textos, sino que también la imaginación, además la narración y la lectura compartida. Crean un espacio de interacción entre docente y estudiante en el cual se estimula el pensamiento crítico y el gusto por la literatura. En cuanto a los antecedentes diversos, estudios han demostrado que la narración de cuentos en la infancia tiene un impacto directo en la formación de hábitos lectores. La lectura de cuentos favorece el desarrollo socioemocional, pues los niños logran identificarse con los personajes y comprender valores universales. Por su parte, Avendaño 2020 sostiene que los cuentos son un medio eficaz para despertar la curiosidad y fomentar la expresión oral y escrita. En los estudiantes de educación básica, el uso de las herramientas digitales vinculadas a la lectura de cuentos incrementa la motivación, lo que traduce en mejores aprendizajes. Otros autores subrayan que los cuentos deben concebirse como un recurso pedagógico integral. Merchant 2022 explica que la literatura infantil debe entenderse como un puente hacia la creatividad y el pensamiento crítico, donde los niños construyen significados propios a partir de los relatos. Del mismo modo, la lectura de cuentos estimula procesos cognitivos como la memoria, la atención, la inferencia, lo cual fortalece el rendimiento académico, por lo cual se plantea que cuando los niños participan en lecturas compartidas, desarrollan habilidades de escucha activa y comunicación fundamentales para su interacción social. Finalmente, Paucar 2024 indica que la narración de cuentos ilustrados impulsa la creatividad al permitir que los estudiantes combinen la palabra con la imagen para construir nuevas historias. En este sentido, el presente plan de clase busca integrar estas perspectivas en un enfoque práctico. Se proponen actividades innovadoras y apoyadas en recursos tecnológicos que motiven a los niños a leer y a crear sus propias historias, fomentando así un aprendizaje significativo, crítico y adaptado a las necesidades en la educación básica. Identificación del contexto educativo. El plan educativo está dirigido a estudiantes de educación básica, especialmente a los niños de cuarto y quinto ciclo, con edades aproximadamente de 9 a 11 años. Este grupo se caracteriza por un alto interés en la lectura, la narración, la historia y la exploración de la imaginación, lo que hace que los cuentos sean una herramienta pedagógica muy atractiva y motivadora. Entre sus características principales se encuentra la curiosidad por descubrir nuevos mundos y personajes, la capacidad de comprender narraciones sencillas y secuencias de eventos y el gusto por participar en actividades grupales que involucren la creatividad y la expresión oral. En cuanto a las necesidades educativas especiales, se observa que algunos estudiantes requieren apoyo a la comprensión lectora y a la organización de ideas para relatar sus propias historias, mientras que otros necesitan estímulo para expresarse con confianza frente al grupo. Por ello, el plan se centra en actividades que favorezcan tanto la lectura comprensiva como la creatividad y la comunicación oral, adaptadas a los intereses y a los niveles de desarrollo de los niños. Objetivo de aprendizaje. Objetivo general, fomentar la comprensión lectora y la creatividad de los estudiantes de educación básica a través de la lectura y la creación de cuentos. Objetivos específicos.
Desarrollar la capacidad de comprender y analizar cuentos cortos, promover la participación activa de los estudiantes mediante actividades lúdicas y tecnológicas relacionadas con los cuentos. Estimular la creatividad y la expresión escrita mediante la producción de cuentos originales. Actividades didácticas. Las actividades didácticas son acciones planificadas que permiten a los estudiantes alcanzar aprendizajes significativos mediante la participación activa, según Díaz y Hernández 2021. Deben estar diseñados con su propósito claro, integrar recursos variados y promover la creatividad. En este plan se presentan 6 actividades organizadas de manera progresiva que combinan narración oral, análisis, producción, creatividad y el uso de herramientas digitales. A continuación, mis compañeras van a exponer. Ya, a continuación tenemos la lectura de cuentos como estrategia para fomentar la comprensión lectora y la creatividad. La lectura de cuentos es una estrategia esencial en la educación básica, ya que fomenta la comprensión lectora, la creatividad, el gusto por la literatura. Este plan propone actividades sencillas, motivadoras y adaptadas para los niños. Tenemos como introducción. La lectura de cuentos es una estrategia esencial en la educación básica, ya que fomenta la comprensión lectora, la creatividad y el gusto por la literatura. Este plan propone actividades sencillas, motivadoras y adaptadas a los niños. Como primera actividad tenemos el cuento en dibujos. Objetivo: comprender el cuento a través de imágenes. Materiales: hoja, lápices, colores. Procedimiento: dibujar la parte que más les gustó y compartirla. Como resultado, presentan gráficamente lo que entendieron. A continuación, mi compañera con la siguiente actividad. Bueno, a continuación tenemos la actividad 2. La actividad 2, las palabras escondidas del cuento. Dentro de ellas tenemos el objetivo. El objetivo: ampliar el vocabulario del cuento. Materiales: pizarra, tarjetas. Procedimiento: inventar oraciones con palabras claves. Como resultado, es el uso de nuevas palabras y frases propias. También tenemos la actividad 3. Dentro de la actividad 3 hay un cuento en secuencias. Dentro de ellos también tenemos un objetivo: recordar el orden de los hechos. Materiales: tiras de papel con frases. Procedimiento: ordenar frases mezcladas en grupo. Resultado: refuerzan inicios, desarrollo y final del cuento. A continuación, mi compañero. Actividad 4. Inventando un nuevo final. Objetivo: desarrollar la creatividad. Materiales: hojas, lápices. Procedimiento: escribir un final diferente para el cuento. Resultado: expresan imaginación con textos breves. También tenemos la actividad 5, cuento dramatizado. Objetivo: favorecer la expresión oral. Materiales: disfraces simples, títeres. Procedimiento: actuar escenas del cuento en grupos. Resultado: fortalecen confianza y trabajo en equipo. Como la actividad final tenemos la ruleta de preguntas. Objetivo: reforzar la comprensión lectora. Materiales: cartulina con ruleta, preguntas. Procedimiento: girar la ruleta y responder preguntas. Y como resultado tenemos: recuerdan detalles del cuento de manera lúdica. Gracias.